Buenos días, amados hermanos, una vez más, congregación presencial, hermanos presentes, hermanos allá en línea. Me da mucho gusto saludarles en esta hermosa mañana que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? A mí me da mucha alegría, siempre espero este día, porque sé que Dios merece toda mi adoración. No se trata de mí, se trata de Dios. Diga, no se trata de mí, se trata de Dios. Y por eso estamos aquí en la iglesia, en este hermoso lugar para adorar y glorificar al Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si toman, en casa su Biblia? Aquí pues si trajo su Biblia, hágalo y todos decimos al unísono lo que es la frase que siempre tenemos para honrar las Santas Escrituras, y todos decimos, esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Y esto es algo que siempre vamos a confesar. En este domingo quiero comenzar una serie de tres sermones muy interesantes. Considero que siempre son interesantes porque siempre aprendemos y la razón de la predicación y de la enseñanza es la edificación suya, el conocer la palabra de Dios. Amén. Diga, es para mi edificación. Entonces hoy comienzo esta serie que he titulado Perfeccionistas o Pródigos. Es interesante, ¿no? Recuerda la historia de los dos hermanos, pero vamos a estar basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, donde el Señor nos cuenta 3 parábolas muy, muy interesantes. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en estos próximos 2 domingos aquí en la iglesia San Pablo. ¿Qué le parece si me acompaña en esta breve oración? Padre, te damos gracias entonces por permitirnos estar delante de tu presencia en la comunidad de tus hijos, de tu iglesia. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para que entonces al escuchar tu bendita palabra podamos ser edificados, construidos, y que nuestra fe se fortalezca más y más en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si usted está con nosotros en línea y quiere que oremos por alguna petición especial, no dude en escribir ahí en el chat donde están ahora, y así los hermanos sugieres presentes la van a escribir, y en el tiempo de oración al final de este mensaje, entonces tendremos estas peticiones para orar por ustedes. Mi mamá era una persona muy, muy interesante. Muchos conocieron a mi mamá cuando estaba con nosotros aquí en la iglesia San Pablo. Mi mamá tenía una manera peculiar de leer los periódicos o algunas revistas. Yo no sé si todos mis hermanos le pusieron atención a esto, pero yo sí. Me acuerdo que mi mamá, cuando empezaba a leer una revista, un periódico, lo empezaba de atrás para adelante. Yo recuerdo pequeño, 7, 8 años, un día yo le pregunté, mamá, ¿por qué tú lees los periódicos de atrás para adelante? Y entonces ella me dijo, es que atrás está lo mejor, al final. Pues nunca entendí qué de bueno al final tenían los periódicos. Simple y sencillamente recuerdo esa frase. Ahora, lo curioso en todo esto que yo me quedé con una cualidad, un problema. Cada vez que quiero leer un libro, estoy curioso por leer el final. Me encanta leer los finales y después comienzo entonces con el primer capítulo, porque ya es el final. Me apasionan los finales y de eso quiero hablar en esta mañana, en esta serie. Sabe que la palabra de Dios, las escrituras, Dios nos las dejó desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Dios nos ha enseñado su amor, su misericordia, y nos dio su ley. Y la ley de Dios es para guiarnos a nosotros a través de nuestra vida. La ley muestra el pecado nuestro. Amén. Por eso es importante. Dios dejó inclusive los 10 mandamientos. Recuerda la primera lectura que leímos. Y es que los 10 mandamientos, la ley de Dios revela nuestro corazón, revela nuestra condición. Martín Lutero decía que la ley de Dios era como un espejo. No hay manera de engañarla. Por eso Dios lo dejó así y nos habló así.
El apóstol San Pablo lo entiende y lo escribió de esta manera. Nótelo conmigo, léalo, dice: ahora bien, dice Pablo, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera, dice Pablo. Dios, de hecho, fue la ley la que me mostró pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Romanos 7:7. Si se da cuenta, la ley de Dios muestra nuestra condición. Por eso tenemos nosotros que entender el amor de Dios. Y de eso voy a hablar en unos momentos. La serie, como lo mencioné, se llama Perfeccionistas y Pródigos, pero el sermón de esta ocasión se llama Entendiendo la gracia de Dios. Vamos a hablar de la gracia de Dios, de ese atributo divino que muchos lo decimos, muchos lo que posiblemente lo entendemos, pero no lo comprendemos. Es muchas veces difícil para nosotros de entender. Pero ¿por qué es importante comprender esta gracia de Dios? Porque es lo mejor. Es lo mejor. Me acuerdo como mi mamá leía: lo mejor está al final. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo dada a nosotros. Entonces la pregunta: ¿qué en sí es la gracia? Entonces me puse en el diccionario a ver qué piensa el mundo secular de la gracia. Y en el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente: es don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Favor que se hace sin merecimiento, eso es gracia, es esa actitud de dar. Entonces pensé en la parte teológica que dice la iglesia cristiana, la iglesia en cuanto a ese don de Dios que se llama gracia. Es la acción de dar, como dice el diccionario, sin merecerlo usted ni yo. Entonces dice la doctrina cristiana, la gracia que impulsa a Dios, es la gracia que impulsa a Dios a perdonar el pecado y a otorgar la salvación del pecador. En su disposición de misericordia o misericordiosa, o sea, su inclinación, la inclinación de Dios benévola, disponible, obtenida mediante la expiación vicaria de Cristo, o sea, el sacrificio santo de Cristo, revelada en el Evangelio y testificada al mundo para que sea creída por todas las personas. Ese es el objetivo de la gracia de Dios, que todo el mundo conozca el amor de Jesús. Dios no está interesado que conozcan los ritualismos impuestos de la iglesia. Dios lo que quiere es que lo conozcan a Él en su atributo de Dios misericordioso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. A mí me da alegría. El reformador Martín Lutero dijo lo siguiente, note: el amor o el favor de Dios que Él nos tiene o nos otorga para sí mismo. Eso es definición de gracia. El amor de Dios que nos tiene y nos otorga. Por eso, ¿a cuántos de ustedes les gusta saber que alguien los ama? ¿No le parece interesante que a sus hijos les gusta que usted les diga que les ama? ¿Recuerda la vocecita de sus niños cuando era pequeño? ¿Me amas, papi? ¿Me amas, mami? ¿Me quieres? ¿Cuánto me quieres, mamá? Yo te quiero hasta el universo. Yo no sé, les hacía aquellas ilustraciones. ¿Hasta dónde me quieres? ¿Hasta la luna? Y uno decía, no, más allá de la luna. ¿Sí recuerdan? Así nos gusta a nosotros. Imagínense Dios. Dios sabe que usted necesita, ser amado. Dios quiere que seamos amados y Él nos ama. Entonces, de ese principio de amor es la gracia de Dios. Nunca se sienta abandonado, ni despreciado, ni rechazado, aunque el mundo se lo diga. Usted sabe que hay un Dios que le ama.
Eso es gracia. Dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo eso el Señor me va a recoger. Entonces, el asunto es, ¿qué puede decir usted de la gracia? ¿Podría poner una frase en su mente que es gracia? Es bueno definirlo porque muchos cristianos hablamos de Dios, creemos en Jesucristo, nos movemos dentro de un ministerio, dentro de una iglesia y nunca entendemos la gracia de Dios. Porque estamos más programados a movernos de acuerdo a nuestra propia pequeña cosmovisión de cómo vemos las cosas y cómo nos movemos dentro de este entorno, y entonces los efectos son los que determinan mi fe en Dios, y no es así. Es tener ese principio de saber que somos amados. Es como explicarle a un niño o a un joven en la escuela dominical qué es la gracia. Cuando yo doy las clases a jóvenes o alguna vez a los niños, el mejor ejemplo bíblico obviamente está en la Biblia, en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que Dios entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De la manera sencilla, pero aún así, como decía al principio, mucho nos cuesta entender esta verdad. Es un problema para muchos cristianos que esto sigue nublado, no lo podemos definir. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para ganarme la salvación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que portar bien en mi iglesia, tengo que caminar así, tengo que leer así, tengo que orar así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tengo que arrodillarme, tengo que hacer penitencias, tengo que hacer mandas, tengo que celebrarle a fulano o a sutano. ¿Qué hay que hacer? Y escuchamos la palabra gracia y no la entendemos. Pero déjeme entonces, como me gusta a mí enseñar con la Biblia, ¿a cuánto les gusta aprender con la palabra de Dios? Amén. A mí me gusta. Vamos a examinar entonces un poco de las raíces de la primera parte de nuestro libro, la Biblia, ¿verdad? Para entender el final. Al final está lo mejor. Siempre Dios tiene una sorpresa para nosotros. Me encanta el carácter de Dios. Dice la Biblia, ya lo leímos en la primera lectura que leyó nuestra hermana Hilda, que en Éxodo 33, capítulo 33, y el versículo 19, se lo voy a leer, dice así. Dice Dios, no ningún profeta, Dios: haré pasar delante de ti toda mi bondad, diga bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, dice el texto, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión, dice Dios, con quien yo quiera. ¿Sabe lo que se llama esto? Autoridad, rey. Amén. Entonces, si esto es así, yo quiero que Dios tenga compasión de mí. ¿Usted quiere que tenga compasión de usted? Yo sí quiero. Por eso dice la Biblia, continúa el texto en el versículo 6 del capítulo 34, dice: el Señor pasó delante de Moisés proclamando. Mire lo que estaba proclamando Dios. Yahvé, dice la escritura, Yahvé, el Señor. Déjeme moverlo un poquito. Aquí. Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Note, soy lento para enojarme. Diga, lento. Y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Puede leer las palabras: lleno de amor inagotable y fidelidad. Eso es Dios. En el Antiguo Testamento Dios está diciendo así: el Dios de compasión y misericordia. Tengo estos atributos, no me van a hacer enojar tan fácil. ¿Ve que somos diferentes nosotros? Nosotros nomás necesitamos un ya, boom, reventamos, ¿verdad? Pero dice Dios: estoy lleno de un atributo que se llama amor inagotable y fidelidad. Por eso, amados hermanos, todo comienza en Dios, no en nosotros, en Dios. Entonces, si esto es así, ese amor inagotable de Dios, o sea, una fuente que jamás se va a acabar, me hace pensar entonces en el carácter de Jesucristo.
en esta palabra gracia, que la necesitamos los cristianos entender todo el tiempo, porque comienza en Jesús también. De hecho, la primera lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18, dice lo siguiente: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿De quién está hablando? Diga, de Jesucristo. Y miren lo que dice la Biblia. Entonces esa palabra vino y se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor. ¿Sí? ¿Encuentra similitud? Lleno de amor inagotable y fidelidad. El Dios de la noticia del Antiguo Testamento ahora está aquí. Ese Dios no ha cambiado. Ese Jesucristo es Dios, que tiene una fuente de amor que nunca se va a acabar y que Dios es fiel. Por eso Dios es fiel a usted. ¿Es usted fiel a Dios? Por eso cuando el diablo nos quiere destruir, nos quiere alejar de la casa del Señor, nos quiere alejar del mismo evangelio, Dios permanece fiel a nosotros. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y dice la Escritura lo siguiente: y hemos visto su gloria, y su gloria como la del único Hijo del Padre. Entonces, en el versículo 16 de este primer capítulo de San Juan dice lo siguiente. Note, de su abundancia, recuerda, amor abundante, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. O sea, Dios siempre está ahí. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero, note, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es el Señor. Por eso estamos felices que el Señor Jesucristo vino a nosotros a mostrarnos esa gracia inagotable, ese amor que usted y yo necesitamos. Yo lo necesito todos los días. Usted lo debe de necesitar. El problema de muchos de nosotros es que no queremos entender ese amor de Dios. Por eso Jesús sabía que el pueblo de Israel les pasaba lo mismo que a la mayoría de nosotros. No podían entender esa gracia de Dios. Entonces, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, Jesús cuenta 3 parábolas con el mismo significado. Interesante. Déjeme explicarle. Cuenta 3 historias. No las voy a leer todas, está muy largo el capítulo 15, pero le voy a decir de qué habló. Habla de una oveja perdida. La primera parte del capítulo. Diga oveja perdida en su mente. Luego habla de una moneda perdida. Primero es un animal, algo que tiene vida. La segunda es algo que no tiene vida, una moneda. ¿Ok? Pero la primera es un animal que se pierde, solito se va. La segunda es algo inmovible que se perdió por descuido. Pero lo curioso es que esa moneda posiblemente costaba o tenía el precio de lo que costaba una oveja o un día de trabajo. Por eso Jesús incluye esta parábola ahí también. Da un ejemplo para que los cabeciduros de allá pudiesen entender el mensaje de gracia que muchas veces cuesta entender. Y por eso Dios está rompiendo la dureza del corazón de las personas de aquel entonces, como lo hace y lo hizo conmigo, para entender ese amor de Dios. La oveja perdida, la moneda perdida, y el último ejemplo que da, usted lo recuerda, el hijo pródigo o el hijo perdido. Pródigo es perdido. Entonces, esta es una persona, un animal, una moneda, una persona. Es curioso. Ahora voy a hablar un poquito más adelante en los próximos 2 sermones para mostrar más a fondo la gracia de Dios, que nos debería de desvolcar de alegría, nos debería desbordar de gozo cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios. ¿No le parece? Ese es el amor perdido que anda buscando Jesús. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces note, para avanzar, dice la Escritura que Él vino a eso. Entonces Él está ahí sentado, va a hablar
de estas parábolas, estas ilustraciones, a un montón de personas que lo habían seguido y estaban ahí dispuestos a escuchar. Unos, otros no, otros estaban dispuestos a criticarlo. Entonces Jesús aplica algo interesante, aplica parte de la cultura judía. Usa lo que es culturalmente, por eso es asombroso. Habla de las ovejas, ahorita voy a hablar un poquito más. Jesús quiere enfatizar dramáticamente a algo que encierra verdades esenciales acerca de Dios. Él viene interesado a que conozcan a Dios. Por eso estoy interesado que usted conozca a Dios. Usted está interesado que sus hijos conozcan a Dios. Y así toda la iglesia debe estar interesada que todas las personas conozcan a Dios. Jesús quiere que conozcamos a Dios. Ese es el propósito de Jesús. Vine a que conozcan al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Queremos mostrar el amor inmerecido, pero que nosotros queremos darle a ustedes. Jesús quiere que entendamos el corazón de Dios. Qué difícil es entender el corazón de las personas, ¿no le parece? Lo dije la semana pasada. Pero Dios quiere que conozcamos, Jesús quiere que conozcamos el corazón del Padre. Por eso es que el rey David es tan grande en la escritura, porque dice la Biblia que el corazón de David era como el corazón de Dios. Y esto no es una ecuación complicada, el problema es que nosotros nos complicamos la vida mucho, pensando y razonando como una raza caída, en vez de pensar y razonar como una iglesia triunfante. Cuando cristianos pensamos como iglesia triunfante, podemos entender el corazón de Dios. Porque usted y yo somos triunfantes porque Cristo triunfó. No me refiero en cosas seculares, pero me refiero en la victoria espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Entonces Jesús cuenta esta historia en este capítulo, enfocado también en una cultura muy común. Los judíos estaban acostumbrados a tener ovejas. Era una cultura casi como quien dice campesina. Sabían de qué vivían. Era algo muy común en el Medio Oriente. Usted todavía va al Medio Oriente y va a ver que el cuidado de ovejas y cabras es muy común. Es como en este país es la ganadería, o en México es la ganadería. Usted no va a ver solamente borregos, en algunos lugares va a haber puro ganado, igual acá. Pero en aquellos países no, y en aquel contexto histórico antiguo eran las ovejas. Entonces toda persona sabía esta actividad. No importa si usted vivía ahora en una ciudad cosmopolita como Jerusalén. Las personas estaban acostumbradas a conocer este estilo de vida y este vocabulario y aún las costumbres y tradiciones del campo. Por eso Jesús no quería que se perdieran ninguna de estas experiencias las personas que estaban ahí. Había gente del populacho, había gente de afuera, habían intelectuales, habían gente preparadas en el capítulo 15 cuando Jesús empezó a hablar. Entonces Jesús comienza a hablar de una oveja perdida. Me encanta esta ilustración del Señor Jesús. Entonces dice que un hombre que era pastor tenía 100 ovejas, ¿verdad? Y se le perdió una. Yo no me puedo relacionar con esto, porque no cuido ovejas físicas como aquella, pero puedo entender el rol del pastor cuando cuida las ovejas del rebaño de Jesucristo. Mira alrededor suyo y ¿qué hay allí? Diga, ovejas. Amén. Todos somos ovejas en el rebaño del Señor. Yo soy una oveja del rebaño del Señor. Usted es una oveja del rebaño del Señor. Amén. Diga, soy oveja de Cristo. Pero esta oveja se le perdió. Dice Jesús se perdió. Y fue el pastor tras ella. ¿Sabe que hace poco estaba leyendo una historia de una oveja que se había perdido por 6 años allá en Nueva Zelanda? Eso es cierto. Y la encontraron después de 100 años. Y esta oveja bandida, ¿sabe por qué se fue del redil del pastor de su rebaño? Porque no le gustaba que la trasquilaran. ¿Sabe lo que es trasquilar? Quitarle la lana a la oveja. Y la oveja se fue. Entonces 6 años después apareció la bendita oveja. Se llama Shirt.
Y dice, mira, si la encontraron. ¿Puede distinguir usted la oveja? ¿La puede encontrar? Está ahí, adentro de toda esa lana. 6 años después, la oveja la encontraron casi muriéndose. Porque era tanta la lana que tenía, que ya no tenía fuerzas para caminar. No podía ver. Solo podía oler y buscar comida. Y así estaba la oveja, que fue encontrada en Nueva Zelanda 6 años después. Curioso, ¿no le parece? Así somos los hijos del Señor también, que nos llaman ovejitas. Muchas veces no nos gusta la palabra del Señor. Muchas veces no me gusta que me estés tranquilando, quitándome esas cosas que me gusta tener, pero que Dios dice que son malas. Y la palabra de Dios viene a quitarnos y es pronunciada por la voz de un pastor, pero a mí no me gusta y me voy. ¿Y sabe lo que pasa? Que si nadie le ayuda a quitar esas cosas, le van a crecer. Van a crecer tanto en usted que va a perder la vista. Y va a pensar que todo lo que huele es comida. Y no es así, porque hay mala comida. Pero hay alguien que la anda vigilando a la oveja. Se llama el diablo, como león rugiente. Me encanta la historia final de la oveja. Después de haber encontrado, le quitaron toda la piel, la lana, y mire qué bonita quedó la oveja. Hasta su rostro cambió. Usted puede ver el rostro de esa oveja como está. Todo triste. Mírala después. Eso es lo que hace la palabra. Nos viene a limpiar. Entonces Jesús comienza esta historia con esta gente. Dice en el capítulo 15 de Lucas, versículo 1 y 2, se lo voy a leer. Los cobradores de impuestos y otros pecadores, escuche, cobradores de impuestos eran pecadores para los judíos, y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Mire qué interesante, a menudo iban a escuchar a Jesús. Estos pecadores de mala fama querían oír a Jesús. Dice el versículo 2, por eso los fariseos, o sea, los hombres de Dios, y los maestros de la ley, ¿recuerda la ley religiosa? Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Y hasta comía con ellos. Jesús era un rabí, Jesús era un maestro de la ley. Y a ellos les molestaba que Jesús les hablara a estas personas. Y mucho peor, que comiese con ellos. Eso les hacía encender la sangre a los perfeccionistas. Cuando hay otros que necesitan ser amados y perdonados. Lo asombroso de esto es que se enfurecen porque Jesús los recibe. Gente de mala fama venían a escuchar a Jesús. Así hemos sido nosotros. Necesitábamos escuchar a Jesús porque teníamos un corazón de mala fama, una mente podrida. Estamos llenos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Jesús aquí? Jesús, de su propia conducta, fíjese, Él muestra que me encanta que Él da la bienvenida. Jesús da la bienvenida a los pecadores. Cuando peor es un pecador, mayor gloria, recibe Dios, y mayor gozo hay en el cielo cuando uno de estos pecadores se arrepiente. Cada vez que yo le pido perdón a Dios por mi pecado, y cada vez que veo una persona arrepentirse de sus pecados, y cada vez que veo a ustedes venir al altar del Señor a recibir el sacramento del altar, porque ustedes saben que Cristo está presente y recibimos perdón, los ángeles en el cielo se gozan, el Señor se goza y dice: estos son mis hijos. La oveja perdida se convierten al evangelio, y es por el arrepentimiento obrado entonces en el corazón por medio del Espíritu Santo, y esa corte celestial se goza en los cielos. Me encanta saber eso, que en vez de castigarme el Señor se goza. Eso se llama gracia.
una gracia abundante. Eso no me da autoridad ni permiso a seguir pecando y abusar de la gracia de Dios. No, de ninguna manera. Lo que me hace es valorar la gracia de Dios por el perdón. Entonces los fariseos aquí están molestos porque según Jesús come con los pecadores, ellos decían: Jesús está avergonzando a Dios como un maestro, comiendo con esa gente barata, sucia, pecadora. Nosotros no, somos perfeccionistas. Sí lo dice la Biblia. El hijo pródigo, ¿lo recuerda? Por eso, amados hermanos, quiero leerles lo siguiente, de un autor desconocido. Me encantó esta frase: dar, o sea, en definición de gracia, dar es algo que no tiene nada que ver con el sacrificio, con el sentido del deber o con cualquier idea de espiritualidad, sino con el puro placer de dar, porque es un acto alegre que solo puede proceder de un lugar pleno de amor. Por eso el Señor lo dio con alegría, se da con gozo. Eso es gracia. Y lo único que el Señor nos dice a nosotros en respuesta a esa gracia es practicarla, es vivirla en dar. Es mejor dar que recibir. El Señor busca dadores alegres. Hay que dar con alegría. Y lo que el Señor nos pide es dar, pero con gozo, porque Él lo dio. Por eso cuando da usted al Señor, cuando da inclusive sus ofrendas, lo hace con alegría, porque es un atributo que solo lo tienen los que entienden el carácter de Dios, en dar. Bien dice Mateo 10:8, dar gratuitamente lo que gratuitamente recibes. Por eso cuando usted da lo que tiene en su corazón, cuando usted da su amor, cuando usted perdona a otra persona, cuando usted ama sin esperar nada a cambio, usted está viviendo la gracia del Señor. Así de sencillo. Cuando usted ama con misericordia, porque una cosa es amar porque me aman, pero otra cosa es amar por misericordia, porque es el carácter de Dios. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso, mira, amados hermanos, la iglesia, cuando pierde esta enseñanza, pierde lo que es el raciocinio del perdón. Pierde y no le quiere llamar más pecado a las acciones que ofenden a Dios, que están en la mente y en el corazón y en nuestra conducta. Déjeme decir lo siguiente para no perderlos. Es cierto que todos los problemas en el mundo tienen origen mentales, morales y espirituales en el pecado. Y muchos no los queremos llamar pecado. ¿Se ha dado cuenta usted? Muchos problemas no decimos que son pecado o vienen del pecado. Son problemas de otra clase. A veces pueden ser mentales o a veces pueden ser de otra cosa, pero nunca, ya no queremos usar la palabra pecado. Pero al ignorar este problema, al ignorar la moralidad que es consecuencia de la desobediencia en el pecado, se juega la mortalidad del alma. Y eso es peligroso. Entonces queremos etiquetar todos esos problemas como que si fuesen morales o mentales o psicológicos, y le buscamos una justificación para no llamarles pecado en mi alma, que me lleva muchas veces a destruir inclusive a otros, como el mismo crimen. Usted ha sido testigo, y si lees las noticias, cuántas personas fallecen en este país diario. Se le quita la vida a personas sin sentido, solo por matar. Uno de los últimos crímenes que acabo de leer el día de ayer, este joven en la Florida que de 114 puñaladas mató a su novia. Y no se le llama pecado, sino problema social.
Hay que buscarle una solución psicológica. Cuando muchos problemas vienen del alma, de la ausencia de la palabra de Dios. Y eso hay que entenderlo, y muchos quizás no les está gustando esto, pero es lo que la Biblia dice. Cuando falta Cristo, cuando falta la palabra de Dios, estamos propensos a ser llenos de cualquier mentira del diablo. Y eso hay que tener cuidado. Por eso, amados hermanos, si no entendemos la relación entre el pecado, la culpa, el arrepentimiento y la gracia de Jesucristo, es posible que nunca estaremos libres de nuestras cargas individuales. Porque las consecuencias de eliminar el pecado como una fuente de sufrimiento es quitar también el único remedio que trae esa curación, el Evangelio de Jesús. Queremos callar el Evangelio para no sentir culpabilidad. Por eso hay personas que no sienten ninguna culpabilidad en nada. Hago lo que yo quiero, vivo lo que yo quiera y desprecio a quien yo quiera. Y no sienten culpables. Pedirle perdón a Dios, ¿de qué? Me lo han dicho, ¿de qué le voy a pedir perdón a Dios? Yo no hago mal a nadie, yo no digo esto, yo no digo acá, yo me porto bien. Es más, ya me gané el cielo, fíjese. Si así fuera, entonces ¿para qué estoy aquí? No es así, iglesia. Hay un famoso psiquiatra norteamericano, que se llama Carl, quizás algunas personas saben, Menninger. Publicó un artículo en 1973. Tenía yo apenas 2 añitos de edad. Qué rápido se rió, ¿verdad? No cuadró inmediatamente, ¿no? La ecuación. No, no es cierto, 10 años antes. En 1973, un libro muy interesante que se llamaba, en español, ¿qué pasó con el pecado? Fíjense, en 1973, ¿qué pasó con el pecado? En las filosofías de aquel entonces, en las mentes. Lo interesante de esta publicación de aquel entonces por este psiquiatra es que mencionó que una de las razones de este problema en las comunidades, tanto académicos y la cultura popular, es que el hombre y la mujer se están distanciando de la fe, de la religión en general, y del concepto del pecado y la culpa en particular. Entonces buscan culpar a quien sea de sus conductas. Y es más fácil echarle la culpa a otro. Este me dijo, esta me lo dijo. ¿Conoce gente usted así? ¿Verdad que usted no es así? No, yo no soy así. No, todos somos así. Buscamos siempre un culpable, menos yo. Siempre apuntamos, menos yo. Yo sí me porto bien. Y Dios dice, no, yo te estoy viendo también. ¿Sí se da cuenta? Dice la Biblia de Dios, nadie se puede ser burlado. Entonces, este fundador de esta institución muy famosa, esta clínica también del comportamiento, muestra y dice que en todos los lamentos y los reproches que hacen muchos líderes contemporáneos, es que no es de extrañar que nunca se mencione la palabra pecado, como la usaban los líderes de los reinos de aquel entonces en el Antiguo Testamento, que llamaban a la conducta de la nación pecado. Y Dios les hablaba, estaban en pecado y buscaban a Dios esos reyes y su nación. Y hoy nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó entonces con el pecado? Eso es lo que estaban viviendo, esa experiencia Jesús con los fariseos y los intérpretes de la ley y aquellos que buscaban oír a Jesús. Ellos querían decir pecadores y los que se creían muy perfectos no se miraban como pecadores. Por eso Jesús un día los confrontó y dijo, si la vas a matar, tira tú la primera piedra si eres inocente. Es que comen con ellos. Tú comes con ellos, le dijeron a Jesús. Por eso los que no les gusta ser confrontados con el pecado tienen una cualidad muy fácil. Es la siguiente. Miren lo que dice la Biblia. Déjeme ver más adelante aquí. Dice la Biblia:
Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa note la palabra, quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comían con ellos. Cuando la iglesia se volca a amar al mundo y la iglesia busca la oveja perdida y la iglesia busca y entiende lo que se ha perdido, muchas veces la iglesia misma es criticada por buscar el alma perdida. Por eso, amados hermanos, yo les quiero animar en esta mañana y en esta serie. Perfeccionistas o pródigos, ¿qué dice la gracia en mi comportamiento? Hay necesidad de Dios. No podemos murmurar de la obra de Cristo. El día que usted murmure de lo que Dios está haciendo por otras personas, cae en el grupo de aquellos que Jesús condena. Se quejaban, dice la Biblia, cuando empezó a contarles las historias. Y ese murmullo, dijo un escritor, ese murmullo a través de la multitud está provocando activamente una corriente subterránea. Cuando usted murmura, cuando usted está haciendo lo que Dios no dice, pensando en corregir a otros o destruir a otros, trae un descontento que lo único que al final va a hacer es que Dios desapruebe el comportamiento muchas veces nuestro por no buscar en la Escritura el consejo divino y santo. Por eso, note lo siguiente, y con esto voy a concluir. En esta historia de Lucas 15, estas tres parábolas, la primera historia para recordar, el perdido, una oveja, era de un grupo de 100. En la segunda parábola, el perdido o la perdida, la moneda, era 1 de cada 10, dice la Biblia, porque tenía 10 monedas. La tercera o el tercer ejemplo, los perdidos, era 1 de 2 de su hermano, el perfecto y el pródigo. Quiero que piensen lo siguiente al salir. ¿Qué le está hablando Dios a usted en esta gracia? ¿Está respondiendo a Dios como Él quiere que usted responda a su gracia? Que es una palabra tan grande y tan profunda que no nos daría este tiempo para explicarla. Tenemos que explicarla muchos domingos. Pero Jesús nos está dando un ejemplo tan sencillo en este capítulo. El valor que usted tiene y lo que hace Dios por usted. Y al final, en la primera historia, una oveja perdida en el desierto, muy vasto. Una moneda perdida en una casa, fácil de encontrar quizás. Y el tercero, un hijo perdido en el hogar, en el corazón. Yo no sé dónde usted esté hoy, pero si algo quiere Dios, es que usted lo escuche y escuche su palabra, para que saboree las bendiciones del Señor en su palabra. No me refiero a las cosas materiales que van y vienen, sino a Él, a ese Dios que nos habló en el Antiguo Testamento y nos enseñó su ley y aún su compasión y misericordia, dejando lo mejor para ahora, para usted y para mí, el bendito Evangelio de Jesucristo, para que usted y yo tengamos vida y vida eterna y paz. ¿A cuánto le gusta la paz? Y no me refiero a esa paz de no oír bulla, sino esa paz que trae el Espíritu Santo, que hasta los niños la sienten cuando hay paz en Cristo Jesús. Amén. Por eso en este domingo podemos levantarnos gozosos y decirle: Señor, gracias. Gracias porque quizá yo no había entendido esa palabra gracia, pero ahora la entiendo, la palabra gracia. Más adelante vamos a hablar de los dos medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena, como algo lindo y rico que Dios nos dejó para disfrutar. Amén. Disfrute de la gracia de Dios.